El evangelio que vengo a compartirles está citado en el libro de Marcos, capítulo 9, versos desde el 14 al 29. Muy largo, por cierto, pero miren, le he pedido a Juan Crisóstomo que me venga a explicar de qué se trata y qué nos enseña. Cheque lo que contestó. En la homilía de San Juan Crisóstomo, en este pasaje, destaca que Jesús sana a un niño poseído por un espíritu maligno. Después de que sus discípulos no pudieron hacerlo, el padre del niño le pide ayuda a Jesús, quien responde que todo es posible para el que cree. El padre admite su débil fe y le pide a Jesús que la aumente, diciendo: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Jesús entonces reprende al espíritu inmundo y lo expulsa del niño. Sigue diciendo Juan Crisóstomo: la fe es fundamental para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús destacó la importancia de la fe en este pasaje diciendo que todo es posible para el que cree. La oración es la clave para fortalecer nuestra fe y conectar con Dios. Jesús enseña a sus discípulos que ciertos tipos de demonios solo se pueden expulsar con oración y ayuno, enfatizando la importancia de una vida de oración profunda y comprometida. La debilidad de nuestra fe no es un obstáculo para que Dios obre milagros en nuestras vidas. El padre del niño es un ejemplo de esto, ya que su fe débil no le impidió experimentar la misericordia de Jesús. El Papa Francisco reflexionó sobre este pasaje, destacando que todos llevamos un poco de incredulidad dentro y necesitamos abrir nuestros corazones a Dios. También enfatizó la importancia de la oración oral y humilde para pedir milagros y acciones extraordinarias de Dios. Ahí está que dijo Juan Crisóstomo en el hecho de qué trata y qué nos enseña. Pero lo va a declarar mucho mejor aquí el reverendo don Antonio Carol, allá de Barcelona, España. Miren cómo dice. Hoy contemplamos una vez más al Señor solicitado por la gente. Corrieron a saludarle y a la vez el solícito con la gente, sensible a sus necesidades. En primer lugar, cuando sospecha que alguna cosa pasa, se interesa por el problema, interviene aquí en este tanto interviene uno de los protagonistas. Esto es el padre de un chico que está poseído por un espíritu maligno. Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y lo deja rígido. Marcos 9, 17, 18. Es terrible el mal que puede llegar a ser el diablo, una criatura sin caridad. Señor, hemos de rezar, líbranos del mal. No se entiende cómo puede haber hoy día voces que dicen que no existe el diablo y otros que le rinden algún tipo de culto. Es absurdo. Nosotros hemos de sacar una lección de todo ello. No se puede jugar con fuego. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Marcos 9, 18.
Cuando escucha estas palabras, Jesús recibe un disgusto. Se disgusta sobre todo por la falta de fe y les falta fe porque han de rezar más. Esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración, de acuerdo a Marcos 9:29. La oración es el diálogo intimista con Dios. Juan Pablo afirmó que la oración comporta siempre una especie de acontecimiento con Cristo en Dios. Solo en semejante escondimiento actúa el Espíritu Santo. En un ambiente íntimo de escondimiento se practica la asiduidad amistosa con Jesús, a partir de la cual se genera el incremento de confianza en Él, es decir, el aumento de la fe, pero esta fe que mueve montañas y expulsa espíritus malignos. Todo es posible para quien cree, es sobre todo un don de Dios. Nuestra oración en todo caso nos pone en disposición para recibir el don. Pero este don hemos de suplicarlo. Creo, ayuda a mi poca fe. La respuesta de Cristo no se hará rogar. El Evangelio de hoy, nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios, por su bondad, nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. Eso decía San Juan Vianney. Su palabra es de amor. Esa palabra purificadora. ¿Qué hace la palabra de Dios purificadora? Expulsa los espíritus de temor, soledad y oposición a Dios. Así purifica nuestra alma y nos da paz interior. No pudieron usar la palabra de Dios los apóstoles. Allí es la falla, y dijo el Señor que porque le faltaba fe, más oración, más ayuno y de todo lo que encierra esa comunión con el Señor en todos los aspectos. Soledad y disposiciones. Así purifica nuestra alma y nos da paz interior, lo decía Benedicto XVI. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos aumentarla. ¿Cómo podemos aumentar la fe? Aquí dice el Catecismo Romano, el Catecismo de la Iglesia Católica, dice en su numeral 1602, debemos pedir al Señor para vivir y crecer, perseverar hasta el fin, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Muy distinto andar de pivinche que se ve ridículo, créanme. Es necesario entender que Cristo nos mandó, nos enseñó a dar y a darnos total, completo. Ahí revisemos el primer mandamiento. Con alma, cuerpo, fuerzas y corazón. Eso somos, y todo así lo quiere. Como dice Pablo en Corintios 12:1. Debemos pedir al Señor para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe. Debemos alimentarla con la palabra de Dios, y lo dice
Nuestra Santa Iglesia en el Catecismo de la Iglesia, numeral 162, perdón. Debemos actuar con la caridad, como dice Gálatas 5:6, ser sostenida por la esperanza, dice Romanos 15:13, y estar enraizada en la fe de la Iglesia. Dice Cristo que el que se separe de él se pierde, enraizado en la Iglesia, desde allí, para todo el mundo. Acá las características de la fe sigue diciendo. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice, cheque, escuche y medite. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. ¿Sabía eso? De manera voluntaria, no hay un Dios que persuada. Cristo no persuade. Por lo menos yo eso creo. Aunque hay unas citas que lo medio mencionan, pero como que no es la base de la predicación del Señor. Es por voluntad, así como dice acá el Catecismo. Por voluntad usted va a creer. Por eso hay que pedirlo, ¿no? Acá dijo este hombre, aumenta mi fe. ¿Con qué humildad, con qué sencillez, con qué necesidad? Él tiene que ver en nosotros necesidad, que queremos fe. No somos nada sin la fe, yo así lo entiendo. Características de la fe, dice, en efecto el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no en coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús, y lo dijo el Concilio Vaticano II. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. La necesidad de la fe, creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos. Es necesario para obtener esa salvación, como dice Marcos 16:16, Juan 3:36 y Juan 6:40. La perseverancia de la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable, podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Primera de Timoteo 1:18-19. Para vivir y crecer, perseverar hasta el fin. Mire cómo se persevera hasta el fin. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe. Miren qué tenemos que hacer, y quiero que entienda esto usted que cree tener fe, porque muchos vamos a misa los domingos, porque celebramos una fiesta en mayordomía, porque vamos en peregrinación a algún santuario, porque en parte regalamos un pancito, aunque le negamos la palabra que dice acá. Miren, para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe debemos alimentarla con la palabra de Dios. Es la única manera de alimentar nuestra fe. Y yo pensé que era fe cuando iba yo a pedirle a la imagen ya ni me acuerdo porque tenía como 10 o 15 imágenes que yo le decía santos y que eran milagreros, uno más poderoso que otro, así lo tenía. Cuando empiezo a leer a los santos, la verdad me dio pena y ya no he ido. Me conformo con tratar de entender la palabra, como dice acá.
Debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor, no a una imagen, que nos la aumente, como dice Marcos 9:24, Lucas 17:5, Lucas 22:32. Debe actuar por la caridad, como dice Pablo en Gálatas 5:6, como dice Santiago en su capítulo 2, 14:26, y ser sostenida por la esperanza, como dice Pablo en Romanos 15:13, y estar enraizada en la fe desde la iglesia, de la iglesia y desde la iglesia. Tremendo, mis hermanos. Por mi parte, así quiero dejarle. Está contextualizado: oración, ayuno y fe. Si no tenemos esos tres condimentos, como yo le digo, somos peor que la papa frita. La papa se come, pero un hombre frío o tibio, pues no es nada. Por escucharme, gracias, hermanos. Como siempre, volvemos con más videos.